Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de tu podcast Replantéate y Crece, temporada 4, sanando heridas de infancia y generacionales. Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a estar hablando de la herida de traición. Es otra de las 5 heridas emocionales que se crean en la infancia y que nos hacen N daño y que nos influencian y nos joden la vida en la vida adulta. Entonces, ¿de qué se trata? Primero tenemos que reconocerla para poder aprender de ella. Para poder hacerlo, vamos a ver sus características, cuál es su máscara y vamos a ver qué tenemos que hacer para poder sanarla. Primero veamos de qué se trata la herida de traición. O sea, y suena a infidelidad, ¿no ve? Pero cuando estamos hablando de las infancias de infancia, o sea, de las heridas de infancia, perdón, no nos estamos refiriendo a una traición en el sentido como una infidelidad ni nada por el estilo. A ver, veamos de qué se trata y ustedes sacan su propia conclusión. A ver, se dice que la herida de infancia de traición suele ocurrir entre los 2 y los 4 años, que es cuando el bebé, la niña, el niño, empieza a desarrollar su identidad y su autonomía. En esta etapa de entre los 2 y 4 años, cuando son toddlers, no recuerdo cuál es la palabra en español ahora, me van a disculpar, el niño o la niña necesita sentir el apoyo y el reconocimiento de sus padres o de sus cuidadores primarios, ¿no? Porque, digo cuidadores primarios porque no todos hemos tenido la dicha de haber sido criados por nuestros papás. Si nuestros papás salían a trabajar y nosotros teníamos que quedar en la casa, a veces nos hemos quedado con nuestros abuelos, con la nana, la niñera, o nos han llevado a la guardería. Entonces, puede ser que la herida de traición no la hayamos desarrollado a través de nuestros padres, sino más bien a través de nuestros cuidadores. Si la herida de traición se ha desarrollado a través de el progenitor, normalmente es del mismo sexo de uno. O sea, si yo tengo herida de traición, la herida de traición yo la he sentido por mi madre, no por mi madre. Si eres hombre, la herida de traición normalmente viene, si tú has sentido esto, por tu padre. ¿Y qué significa esto? Que el complejo de Edipo se da, o sea, sientes que a través de tu complejo de Edipo, sientes que tu primer amor, o sea, perdón, al revés. En el complejo de Edipo, mi primer amor es mi padre, pero no siento traición o infidelidad de mi padre, sino más bien de mi madre. ¿Me explicó? No, eso es lo que dicen los psicólogos. Pero si este progenitor no ha estado, o sea, el progenitor de tu mismo sexo no ha estado física o emocionalmente contigo, puede ser que el progenitor del otro sexo te haya generado la herida de traición porque no ha cumplido sus promesas. Y en el caso de que tú hayas sentido herida de traición del progenitor de tu mismo sexo, puede ser porque este progenitor te haya mentido, te haya criticado, te haya castigado injustamente, te haya comparado con otros niños. Entonces, ahí es cuando el toddler, el infante, ahí está, me he acordado de la palabra, el infante se siente traicionado. Obviamente, la psiquis es individual y aunque podemos definir los parámetros, o sea, los psicólogos definen los parámetros, el espectro es muchísimo más amplio en mi manera de ver las cosas. O sea, lo que te acabo de decir, la teoría dice,
es que los niños entre 2 y 4 años, que normalmente, o sea, sienten herida de traición, normalmente del progenitor de su mismo sexo. Particularmente, yo creo que eso no aplica en el 100%. Yo creo que has podido sentir herida de traición tanto de tu progenitor del mismo sexo como del sexo contrario. Tanto no solamente de tu progenitor, también de tus cuidadores. Y ahí entonces el sexo no aplicaría. O sea, puedes sentir herida de traición por tu abuelo, en mi caso, ¿no ve? O en el caso de que tú seas un niño, por tu abuela, o por tu nana, o por la señora de la guardería, vaya. ¿No es verdad? Bueno, sigo. Espero que no los haya confundido mucho. Pero quería hablarles un poquito de la teoría de lo que es la herida de traición y decirles que particularmente yo no estoy al 100% de acuerdo con eso, porque la herida de traición la hemos podido experimentar de muchas otras maneras, en muchas otras edades, no necesariamente entre los 2 y los 4 años, y no necesariamente a través de nuestro progenitor del mismo sexo. Bueno, continúo. Primero voy a tomar agua, pero un ratito, chicos. Sigo. Ya. ¿Qué les estaba diciendo? Perdón. Me había acabado mi café, me dio sed y tuve que ir a la cocina. Por eso es que ahorita mi tren de pensamientos está un chin perdida. Bueno, sigo. También les decía que la herida de traición se puede generar en otras situaciones, donde el niño o la niña ha sentido una sensación de traición. Por ejemplo, cuando nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos no mantuvieron sus promesas o traicionaron nuestra confianza. Entonces te voy a dar te voy a decir una pila, porque es así como hablan mis amigos cubanos, pero lo voy a decir. Te voy a dar una cantidad de ejemplos de situaciones donde nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros cuidadores no han mantenido sus promesas y por ende nosotros hemos podido generar una herida de traición. A ver, promesas que no se cumplieron jamás, y esto es redundante porque lo acabo de decir, pero está dentro de los puntos que yo estaba, que me había puesto para no olvidarme. Expectativas no cumplidas según las ideas que teníamos de un progenitor ideal. A veces, nosotros, o sea, no es que a veces, nosotras las personas, los humanos, tendemos a comparar. Y comparamos desde muy pequeña, desde muy temprana edad. O sea, comparamos desde que somos muy pequeños. Entonces, si digamos nosotros comenzamos a ir a la guardería al primer año escolar y vemos cómo otros padres tratan a sus hijos y cómo es la relación de otros padres hacia sus hijos, nosotros en ese momento, como estamos desarrollando nuestra independencia, tendemos a compararnos, o sea, a partir de esa edad tendemos a comparar nuestra vida. Entonces, si nosotros vemos que los otros papás hacen una cierta actividad o se comportan de una cierta manera con sus hijos, nosotros vamos a esperar eso de nuestros progenitores. Que nuestros progenitores no tienen ni la puta idea de lo que tenían que hacer, ni absolutamente sabían cómo tenían que enfrentarse a la vida, ni nada, ¿no ve? Solamente que nosotros creemos que los otros papás son mejores que los nuestros. Por X o Z motivo, ¿no ve? Entonces, nosotros tenemos una idea de nuestro progenitor y tenemos una expectativa de nuestro progenitor y nuestro progenitor, que ni puta idea tiene, no nos las cumple. Porque ni sabe qué expectativa teníamos nosotros. Entonces, ahí es que también se puede generar la herida de traición. Que nuestros pobres padres no tenían ni la puta idea de lo que tenían que hacer, simplemente que nosotros nos estábamos haciendo una X expectativa hacia ellos. ¿Me entienden?
No es que, ay, los padres, unos infelices, desgraciados, malditos, perros que nos han traicionado, o abandonado, o rechazado, ¿me entiendes? No, simplemente eran jóvenes, como lo hemos podido ser nosotros cuando hemos tenido hijos, que no hay un manual de cómo criar, de qué ser, cómo ser con los hijos, etcétera, etcétera. Y obviamente nuestros hijos entonces, por su lado, también generan expectativas que no tienen que ser. Y nosotros, sin querer, podemos generar herida de traición hacia ellos. O sea, ellos pueden generar una herida de traición estando en una relación prácticamente que nosotros consideramos perfecta. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablo de las heridas de infancia, no quiero bajo ningún motivo echarle la culpa a nuestros padres. Para nada. Para nada. A veces nosotros nos hemos podido meter este pedo mental solos. Ok. Sigo con los ejemplos. Por ejemplo, no responder de la manera adecuada o no cumplir con lo que habían acordado. Que si te pones a pensar en, sí, vamos a ir a tomar helado, pero se puede estar cayendo el cielo y no nos llevaron a tomar helado, eso puede haber generado una herida de traición hacia nosotros. O sea, nosotros podemos a ver, qué problema tengo con los verbos hoy día, chicos. Es que anoche me he ido de jarana y estoy medio así, con Jackie, digamos, ¿no? Ok. También puede ser que nos hayan hecho creer una cosa y nosotros hemos sentido otra, por lo cual nos podemos sentir engañados. Han contado cosas íntimas de nosotros a otras personas, lo que también puede generarnos una herida de traición. En lo que, o el divorcio o la separación de los padres, el nacimiento de un hermano o una hermana, el cambio de domicilio o escuela, ¿no? La enfermedad o la muerte de un ser querido, situaciones en las que el niño o la niña se pueden sentir solo, desprotegido o incomprendido. Este tipo de cosas son unos pedos mentales que nosotros nos hemos generado por nosotros nomás. Porque el divorcio o la separación de los padres no tiene nada que ver conmigo. Y en muchos casos nuestros padres se han separado y es lo mejor que han podido hacer, incluso para nosotros. Pero nos puede generar una herida de traición. El cambio de escuela o domicilio. A veces uno se tiene que cambiar de domicilio porque pues obviamente estás rentando, ¿no? Y te tienes que ir a alquilar otro lado y no vas a pensar que eso le puede generar una herida de traición a tu hijo. O se cambia de escuela, bueno, porque nos hemos mudado de dirección y ahora en la escuela donde estaban, pues no pueden estar más. La enfermedad o la muerte de un ser querido. No depende de mí como padre el que tu abuelito no se muera, digamos, ¿me entienden? Entonces, lo que quiero decirte es que muchas de las acciones que nos han podido generar una herida de traición no es culpa de nuestros padres. No es culpa de nuestros padres. A veces, incluso nosotros hemos podido contar cosas íntimas, digamos, a nuestros padres para que nos guíen. No porque queramos traicionar a nuestros hijos, simplemente porque también nosotros queremos tener guía. Lo que ha podido pasar que nuestros padres han contado algo de nosotros a nuestros abuelos, porque querían tener un poco de guía hacia nosotros. ¿Me entienden? ¿Entienden a dónde quiero llegar? Obviamente hay situaciones donde efectivamente, como por ejemplo el abuso físico, sexual o emocional, ese sí es una herida de traición de un padre, pero no es fundamentada, sino concisa. Ahí no puedes decir, me ha abusado física, sexual o emocionalmente porque yo me he metido pajaritos azules en la cabeza. No. ¿Me entiendes? Hay situaciones efectivamente donde nuestros padres nos han creado una herida de traición en la que podemos, entre comillas, decirles que son culpables. Ya.
Cuando nosotros percibimos que las promesas no se cumplen o que no recibimos la protección esperada o necesaria, ahí es donde la herida de traición comienza a abrirse. Entonces, en ese momento, nosotros tenemos una sensación de desconfianza hacia los demás y nosotros comenzamos a ponernos barreras y máscaras para poder defendernos en el futuro, porque no queremos volver a sentir esa sensación de dolor. Si bien los ejemplos que yo te he dado, como por ejemplo promesas no cumplidas, divorcio, nacimiento de un hermano, cambio de domicilio, enfermedades o muertes de un ser querido, etcétera, etcétera, si eso no te resuena y dices, no, la verdad es que no he sentido nada de eso o no ha pasado nada de eso en mi vida, te voy a dar unos ejemplos, te voy a hacer unas preguntas y entonces las tienes que responder. Y si las respondes, o sea, que sí, entonces sí tienes una herida de traición. Nuevamente, como lo he dicho en las introducciones de los anteriores capítulos. O sea, no se trata de decir, sí, tú tienes herida de abandono y de rechazo y de traición y de todo, ¿no? Así de humillación y estás súper herido y sánate, ¿no? No se trata de eso. No quiero imponerte heridas que a lo mejor no tienes. Lo único que deseo de todo corazón es que si a través de estos podcasts tú ves que algo te pueda ayudar a ser más feliz, que algo de este podcast ayude a que no repitas patrones que te causan dolor en tu vida, que algo de este podcast te ayude a perdonar y te ayude a perdonarte para poder sacar tus cadenas y que tú seas un ser mucho más feliz, yo voy a estar contenta. Y de eso se trata este podcast. No quiero meterles a la cabeza que todos tenemos todas las heridas. No quiero meterles en la cabeza que todos nuestros padres han sido unos HPs, ni nuestros progenitores, ni nada. No, lo único que quiero es que a través de este podcast tú te liberes de las cargas emocionales que puedes haber desarrollado para que seas más feliz, para que sientas bendiciones del cielo. Este podcast es solo para, a partir del momento en que comiences a escucharlo, sientas bendiciones, sientas que yo te mando bendiciones. Ok. Si dices que sí a alguna de estas preguntas, puede ser que tengas herida de traición. Por ende, te sugiero que escuches los podcasts siguientes para que seas más feliz y puedas dejar ir tus dolores. Ok. Pregunta número 1. ¿Has experimentado alguna vez una sensación de traición por parte de alguien en que confiabas profundamente? 2. ¿Sientes que tienes dificultades para confiar en otras personas debido a experiencias pasadas de traición? 3. ¿Te resulta difícil creer en las promesas de los demás o en su fidelidad? 4. ¿Has sentido que tus expectativas de protección y apoyo por parte de seres queridos no se han cumplido en el pasado? 5. ¿Evitas involucrarte emocionalmente en relaciones por miedo a ser traicionado nuevamente? 6. ¿Has experimentado situaciones en las que te han decepcionado profundamente, especialmente cuando confiabas en alguien? Y 7. ¿Tienes dificultades para perdonar y superar situaciones en las que te han traicionado? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, puede ser que tengas herida de traición. ¿Cómo se manifiesta la herida de traición? ¿Cuáles son las características de una persona que tiene herida de traición? Desconfianza.
Las personas que tienen herida de traición suelen volverse extremadamente desconfiadas. Esta desconfianza puede extenderse a todas las áreas de su vida, lo que hace que sea para este ser difícil confiar en parejas, nuevos amigos, tus jefes, situaciones, etc. También hace que tengas dificultad para establecer vínculos. La herida de la traición a menudo conduce a problemas en las relaciones interpersonales. Las personas que tienen herida de traición suelen tener dificultades para establecer vínculos profundos y significativos con las personas que aman. Miedo al abandono es otro punto. El temor de ser traicionado o el temor a ser traicionado nuevamente puede llevar a un miedo intenso al abandono. Esto puede hacer que las personas que tengan esta herida se aferren a relaciones tóxicas por miedo a quedarse solas. Las personas con herida de traición tienen el autoestima dañada, porque la herida de traición puede erosionar el autoestima de una persona, haciéndola sentirse no digna de amor y respeto total. Entonces, ¿cómo se manifiesta la herida de traición? No, mejor dicho, no es cómo se manifiesta. Las máscaras que uno tiene con la herida de traición, por ejemplo, hacen que nosotros comencemos a dudar de muchas cosas, que dudemos de absolutamente de todo. O sea, que siempre andamos pisando huevos a la medida que vamos caminando por la vida, vayamos desconfiando de todo lo que sucede en nuestro alrededor y nos tengamos una ansiedad constante, o sea, una ansiedad que no podemos explicarnos. Y recordemos que la ansiedad y el miedo son antagónicos al amor. Y que la ansiedad y el miedo nos obscurecen, nos mantienen en una nube oscura. Ahí está. Cuando nosotros sentimos ansiedad todo el tiempo, no podemos estar plenamente felices. He ahí del por qué hablo de estas cosas en este podcast. Porque cuando estamos en una constante ansiedad, no podemos ser felices plenamente. Entonces, ahora te voy a hacer una serie de preguntas para que tú puedas identificar el tipo de máscara que la herida de traición te está causando. ¿Sueles controlar todo lo que pasa a tu alrededor? O sea, ¿quieres tener el control de absolutamente todo? Cuando nosotros tenemos el control de absolutamente todo, sabemos que no hay nada que no está en nuestras manos y por ende nos sentimos seguros y por ende dejamos de tener ansiedad. Pero el control hacia todo es dañino. Es completamente dañino. Cuando uno quiere controlar absolutamente todo, lo único que hace es crear relaciones tóxicas con las personas. Relaciones tóxicas con tu pareja, relaciones tóxicas con tus hijos, relaciones tóxicas con tu vida en general. Y cuando uno está en una relación tóxica, las cosas se mueren. Te explico. ¿Qué es tóxico? A ver, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico. Imagínate que tienes una botella de ácido clorhídrico, que es cloro, ¿no?
o una botella de ácido sulfúrico. Si le metes una planta en cualquiera de los dos ácidos, la planta se va a morir. Y tú me dirás, bueno, pues que la planta se puede morir si la sacas del suelo y no le das agua, ¿no? Sí, buen punto. Pero, ¿por qué a las piscinas les ponen cloro? Que es el ácido clorhídrico, ¿no? ¿Por qué les ponen ácido clorhídrico? Porque saben que en ese medio, en la piscina, donde hay cierto porcentaje de ácido clorhídrico, no se va a desarrollar la vida. La vida son hongos, ¿no ve? Porque los hongos son seres vivos. O si entran unos sapitos, los sapitos se van a morir. O si entra una abejita a la piscina, la abejita en la piscina se va a morir. ¿Entiendes? Eso es un lugar tóxico. Y cuando uno tiende a controlar absolutamente todo, genera en su vida ambientes tóxicos. Y la gente se termina yendo y tu miedo de quedarse solo se intensifica y tú no sabes por qué. Y dices, ¿por qué si yo he amado tanto a este ser, se ha podido ir de mi lado? Es porque tú estabas generando un ambiente tóxico en tu relación. ¿Cómo generas un ambiente tóxico en tu relación? No solamente al querer controlar todo, pero por ejemplo, el no confiar en los demás. En el sentido, por ejemplo, dame tu teléfono, te lo voy a revisar. ¿Con quién has hablado? ¿Con quién has chateado? ¿Con quién has dicho? ¿Con quién has hecho? ¿Con quién has sacado? O te sientes traicionado con facilidad. O eres muy exigente contigo mismo y con los demás. O sientes miedo a que te mientan y te abandonen. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tú quieres controlar todo, absolutamente todo, y algo se te sale de tu control, para que tú te enojes, las personas que están a tu alrededor, para que tú no estalles, para que tú no te enojes, para que se viva en santa paz, las personas te pueden mentir. Porque tú estás creando un ambiente tóxico. Entonces, para evitar esa toxicidad de dame tu teléfono y qué has hecho y qué has dicho, te pueden mentir. Y entonces ahí tú sientes que te están engañando. Y claro, la mentira, es un símbolo de engaño. Pero a veces nosotros, por esa toxicidad que generamos, pedimos a gritos prácticamente que nos mientan. ¿Por qué? Porque no quieren tener problemas con nosotros. Otra manera de tener toxicidad en las relaciones, por ejemplo, es ser muy celoso, muy posesivo o manipulador. Ahí tú estás creando toxicidad en tu ambiente. Creas toxicidad en tu ambiente cuando no puedes expresar tus emociones o no te gustan que te dan ayuda. Y entonces todo esto que te acabo de mencionar, lo único que va a hacer es que te sientas solo, triste o vacío. Por eso es que la herida de traición afecta a nuestras vidas. Y lo voy a dejar ahí porque estamos en minuto 29 y si comienzo a hablar de lo demás no voy a terminar y sé que ustedes me escuchan y me dedican 30 minutos de su día y se los agradezco infinitamente. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo que es herida de traición. Bendiciones. Namaste. Shalom.